Olá, meus amigos, bem-vindos ao quinto capítulo desta série Ciência Espiritual. En el capítulo 4 hemos hablado del viaje de nuestra conciencia a través de las dimensiones espirituales. Y hablamos que necesitamos de una herramienta que es muy importante para seguir por este camino. Y esa herramienta es la imaginación. Y en los caminos de la espiritualidad necesitamos comprender muy bien el lenguaje de los símbolos. En este capítulo de hoy vamos a hablar del más sintético de todos los símbolos. Estoy hablando de los números. La pregunta es, ¿por qué los símbolos son tan importantes? La respuesta es que las palabras cambian de sentido a lo largo del tiempo, pero los símbolos siguen los mismos. Es por eso que los antiguos filósofos y sabios decidieron preservar el conocimiento más profundo a través de símbolos, más que a través de palabras. Y el número es el símbolo más sintético de todos. Cualquier símbolo puede ser representado por los números. Por eso aquí el tema de hoy es la sabiduría de los números. Si queréis ver los capítulos anteriores, podéis buscar en mi canal de YouTube. Basta escribir Carlos Gutiérrez en la búsqueda de YouTube y van a encontrar mi canal. Y ahí están todos los capítulos anteriores. Y si gustáis de este capítulo, no os olvidéis de dejar un me gusta en esta presentación. Muy bien. Vamos a empezar entonces hablando de la importancia de los números. Importante que es repetir que los números son elementos de alta espiritualidad. Hoy, ¿por qué utilizamos los números solamente para hacer cálculos, cuentas y pensamos que los números son una representación muy material? Pero eso no es verdad. Y por eso estamos aquí hablando de numerosofía o la sabiduría de los números. Cuando estudiamos sobre la creación del universo, del punto de vista científico, el universo fue creado a partir del átomo primordial que explotó, lanzando energía para todos los lados del universo y también materia. Materia muy sencilla, muy básica, quiero decir, estamos hablando de los átomos de hidrógeno. Y miren que la representación del átomo de hidrógeno es una representación también numérica, porque es el átomo número 1. En el principio solamente habían átomos de hidrógeno que con el tiempo fueron en el corazón de las estrellas, fusionando y creando los átomos más complejos. Pero del punto de vista de ciencia espiritual, tenemos una perspectiva un poco distinta sobre, estoy hablando de la creación, la unidad, la totalidad y la creación. Muy bien. De acuerdo con las enseñanzas del cabalista Isaac Luria, que ha vivido en el siglo XVI, Dios ocupaba todo el universo. Y en el momento de la creación, se ha disminuido para quedarse del tamaño de un punto. La razón para eso
es por amor. El Creador se disminuyó para dar espacio para manifestar su creación. Y su creación es para donde ha direccionado todo su amor. Dios es la unidad primordial. Dios es el número uno. Cuando Él se quedó del tamaño del punto, empezó el movimiento de la creación y generó 9 fuerzas conscientes que llamamos de números. Estos son fuerzas, cualidades y conciencias emanadas del uno para crear todo el universo. Muchos filósofos y matemáticos del pasado creían que los números fueron la primera creación de Dios. Todo lo demás fue creación de los propios números. Miren, esta es una perspectiva filosófica. No estamos hablando ahora de física, estamos hablando de filosofía. Esa perspectiva dice que los números fueron la primera creación y a partir de los números, todo el universo fue creado. Entre los pensadores de todos los tiempos, muchos han hablado de los números. Por ejemplo, Galilei dijo, la matemática es el alfabeto de Dios, que Dios utiliza para escribir el universo. Entonces, en el momento que estudiamos la ciencia de los números, la matemática, podemos comprender cómo Dios ha creado todo el universo. Otro filósofo muy importante, Pitágoras, dijo, el número es la sustancia de todas las cosas. El número domina el universo. Y para los alumnos de Pitágoras, Dios no es un matemático, la matemática es Dios. Para Platón, las únicas cosas que realmente existen son las ideas matemáticas. En el diálogo Timeo, Platón escribió, el Dios creador utiliza la matemática para crear el mundo. En su otro libro, La República, Platón dijo que él considera el conocimiento de la matemática como un paso básico en el camino para conocer la voluntad de Dios. Descartes dijo, todas las verdades matemáticas que nosotros llamamos eternas fueron establecidas por Dios y dependen enteramente de Él y no de ninguna de sus criaturas. Otro científico muy importante, puede decir que es el padre de la ciencia moderna, Isaac Newton, dijo, Dios creó todo a través del número, peso y medida. Una pensadora más moderna, Mary Burmeister, enseñaba, unidad es la ley del creador, número es la ley del universo, evolución es la ley de la vida. Y el médico español, Dr. Gerard Encos, decía, el número es un ser del plano espiritual. Su estudio es uno de los más importantes a que los estudiantes de espiritualidad pueden dedicarse. Muy bien. Ahora es importante hablarnos de algo que presenta lo cambio de percepción sobre los números que ha ocurrido a través de los tiempos. En el pasado, los filósofos, los matemáticos, sabían que los números presentaban cualidades y virtudes individuales.
hoy los números tienen una perspectiva mucho más pequeña, porque hoy todos ven los números como simples cuantificadores, pues se han olvidado de sus profundos significados. Entonces, hoy los números sirven para hacer cálculos, para medir, pero si olvidamos completamente las dimensiones más profundas que los números tienen para compartir con nosotros. Los números son los primogénitos de Dios. Miren, esta es una perspectiva totalmente filosófica. Pero muchos sabios, muchos pensadores, muchos filósofos creen que la primera creación de Dios fueron los números. Números son mucho más que símbolos gráficos desarrollados pela mente humana. Ellos son seres misteriosos y conciencias cósmicas que presentan cualidades y poderes únicos encargados de toda la creación. Ahora vamos a hablar de dos cosas que son muy distintas. Hay una cosa que son los números como esencias y hay otra cosa que es cómo nosotros escribimos los números, registramos los números. Entonces los números en su esencia son seres espirituales. Y la secuencia de 1 a 9 son los primogénicos de la creación, son aquellos que están más cerca del uno, de la unidad primordial, del creador de todas las cosas. Los números son conciencias cósmicas. Los distintos símbolos gráficos que utilizamos son las ropas que damos para los números. Entonces, hay muchas maneras de escribir los números. Los romanos utilizaban algunas letras, así como los hebreos. Los números que utilizamos hoy vienen de India a través del mundo árabe. Y en América precolombiana también habían símbolos distintos para los números. Entonces, distintas civilizaciones utilizaban distintas ropas para representar estos seres espirituales. Entonces, no podemos confundir el número con su manera de escribir, con su ropa. Y aquí es un ejemplo. Aquí están los símbolos originales de los números que utilizamos hoy. Estos símbolos son como se escribían los números en India hace muchos siglos. De India los números pasaron para el mundo árabe en el tiempo de las cruzadas, que se expandió por todo el norte de África y Oriente Medio, y a partir de ahí llegó a Europa, porque hasta el siglo XI en Europa se utilizaban los números romanos. Los números están presentes en todos los sitios y en todas las dimensiones del universo. ¿Os acordéis que en los capítulos de 1 a 4 hemos hablado de la constitución del universo y de las dimensiones de la naturaleza? En próximos capítulos vamos a hablar de la relación de los números y estas dimensiones de la naturaleza que hemos presentado en el capítulo 1 y volvemos a hablar de ella en el capítulo 4. Los números tienen cualidades absolutas y únicas y donde quiera que se encuentren, ahí estarán sus cualidades. Entonces, voy a darles un ejemplo muy sencillo. El número 1 representa no solamente comienzo, porque siempre que empezamos a contar, empezamos con el número 1, 1, 2, 3, entonces el 1 representa el comienzo. Y cuando hay comienzo,
de cualquier cosa hay movimiento. El 1 también representa movimiento. Entonces, donde quiera que encontremos el número 1, estará este mensaje, estará esta invitación al movimiento. Entonces, por ejemplo, si el número de mi dirección, el número de mi casa es número 1, la energía muy presente en mi casa es la energía que me invita a empezar cosas, la energía que me invita a traer movimiento. Entonces, donde quiera que el número 1 se presente, siempre estará la invitación para el movimiento. Eso es lo que quiero decir. Porque entonces, donde quiera que este número se presente, la invitación siempre está ahí. Y cada uno de los demás números tienen sus propias cualidades e invitaciones. Eso vamos a ver en el próximo capítulo. El problema es que para limitar comprensión humana, los números son de difícil entendimiento. Y estamos hablando en el nivel filosófico, no solamente en el nivel de las cuentas matemáticas. Por eso que si pensamos los números también como elementos filosóficos, son de difícil entendimiento en toda su extensión y profundidad. De manera que logramos desentrañar una pequeña parte de su esencia. El ser humano utiliza la metáfora como la de los dioses, los ángeles, para alcanzar una comprensión más profunda de quién son de verdad estas conciencias ancestrales que llamamos números. Entonces, muchas de las cualidades de los números fueron relacionadas con elementos más sencillos de comprender. Por ejemplo, estamos hablando del movimiento, de comienzo de todas las cosas. El número 1 está relacionado a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios es quien ha dado el primer movimiento para todo. Entonces, en muchas distintas culturas, el número 1 está relacionado al creador. Esta misma cualidad también está relacionada no solamente a dioses, pero por ejemplo en la cultura cristiana, a los ángeles y también a los santos. Entonces las cualidades de los números son representadas por ángeles o por santos, y en otras culturas también por devas y seres de la naturaleza. Entonces esa es una representación metafórica porque ayuda a la mente humana a comprender mejor a través de una imagen, a través de un símbolo que no sea tan duro como es el símbolo de los números. El ser humano utiliza esta metáfora para alcanzar una comprensión más profunda. Muy bien. De todos los números, la secuencia de 1 hasta 9 es la secuencia más importante. Según Eusebius, las formas matemáticas son velos ocultando las cosas divinas de los ojos de las personas. Los números forman los principios supremos sobre los cuales el universo fue creado. Existe una gran distinción entre los números y sus representaciones. Los números son fuerzas representativas que trabajan en el más elevado de los planes espirituales. Eso es de verdad muy, muy importante. Los números son fuerzas representativas que trabajan en el más elevado de los planes espirituales, pero se manifiestan en todas las dimensiones, hasta llegar aquí en la dimensión física.
La representación gráfica de los números son nada más que marcas externas de estos poderes espirituales y cómo ellos pueden ser percibidos y estudiados a través de sus expresiones físicas. Eso para facilitar a nosotros la comprensión. Los velos de metáforas que cubren los números. Otra vez vuelvo a repetir. Es muy difícil para la mente humana comprender en profundidad los números. Entonces necesitamos utilizar de esta herramienta el símbolo o la metáfora para su comprensión. Como los números son de difícil comprensión, el ser humano ha creado velas de metáforas para ayudar en el entendimiento de sus cualidades. Una de esas metáforas es el relacionamiento de los números a los dioses, ángeles o fuerzas de la naturaleza. Otra importantísima metáfora es la relación de las cualidades numéricas con las cualidades de los planetas y constelaciones. Ese es un tema, como vuelvo a decir, muchísimo importante, que vamos a ver en los capítulos siguientes, cuando vamos a traer también la relación de los planetas y su importancia en la comprensión de los símbolos en el camino de la espiritualidad. Entonces, aquí hay un ejemplo. En la cultura de Egipto, miren, estamos hablando de una cultura que existió por más de 4.000 años. Y a lo largo de estos 4.000 años, siempre tuvieron muy claro en su tradición la importancia de los 9 números primordiales. Estamos hablando de la secuencia de 1 a 9. Pero para hacer más fácil para la comprensión de las personas, ellos relacionaron estos 9 a 9 divinidades, que aquí están. El creador de todas las cosas, Ra, después hay Shu, Tefnu, Geb, Nut, Osiris, Set, Isis y Neftis. Entonces, este es lo que los egipcios hablaban, se llamaba de la Eneada. Esto es el poder de las 9. Esto se repite en muchas otras culturas y tradiciones. Aquí es simplemente un ejemplo. Ya algo más moderno, que se habló mucho en el siglo pasado, es sobre el enneagrama y los 9 tipos psicológicos. Entonces podéis percibir que otra vez aquí encontramos los 9 números primordiales. Y en los estudios del enneagrama, el 1 representa el individualista, 3 representa el triunfador, 6 el ayudador, 4 el reformador, 5 el pacificador, 9 el desafiador, 7 el entusiasta, 2 el leal y 8 el investigador. En la tradición de los pueblos nórdicos, los vikingos, por ejemplo, el 9 estaba representado por los 9 mundos del árbol de la vida llamada Yggdrasil. Y representa el mundo donde vivimos, el mundo de nuestra manifestación, es el mundo en el centro. Hay 4 mundos más arriba y 4 mundos más abajo. Y entonces estamos aquí en Midgard, el mundo del medio, la Tierra Media para muchos. En los estudios de Jinshin Jutsu, el 9 también está muy presente, como las 9 profundidades. De estas 9 profundidades tenemos 3 profundidades universales, que son el espacio vacío, que representa la 9ª profundidad, el 1, el creador de todas las cosas, la 8ª profundidad. Después tenemos la luz, que expande la energía del creador por todos los lados, la 7ª profundidad, y 6 profundidades individualizadas. Una que representa la
pura forma de energía, que es la sexta profundidad, nuestra esencia, y después las 5 formas de manifestaciones relacionadas con los 5 elementos de la tradición oriental. La quinta profundidad es la dimensión de los huesos, que representa el elemento fuego. La cuarta profundidad es relacionada con el elemento agua, que son nuestros músculos. La tercera profundidad, el elemento madera, que es la fuerza vital, y está asociada con la sangre. La segunda profundidad, el elemento aire, que representa todo lo que está profundamente en nuestra piel, abajo de la piel. Y por fin, la primera profundidad, el elemento tierra, que representa esta capa que envuelve todo nuestro cuerpo. Entonces, una vez más, aquí podemos ver la representación y la importancia de los 9 en un nivel filosófico. Otra manera de relacionar los números está con los ángeles. Esto para mucha gente hace mucho más fácil comprender. Los números, cuando les damos una ropa, les damos una forma más fácil de percibirlos. Entonces, podéis percibir que los 9 arcángeles que ayudaron a la creación están representados por la secuencia de los 9 números. Muy bien, todo eso y mucho más vamos a ver, vamos a continuar profundizando en los capítulos que se siguen. Esto es simplemente una introducción. Los números en los estudios de ciencia espiritual son fundamentales para seguirnos nuestro viaje en la comprensión de por qué estamos aquí, para dónde vamos y cómo vamos a alcanzar nuestro objetivo. Todo eso es mucho más fácil de comprender cuando utilizamos este símbolo ancestral, este símbolo que fue emanado de la eternidad y que son los señales sutiles que vamos encontrando a lo largo de nuestro camino en búsqueda de cómo volver a casa espiritual de donde hemos venido. Entonces, esta es apenas una introducción. En los próximos capítulos vamos a hablar mucho más de los números y sus relaciones. Entonces, os invito a inscribirse en este canal, mi canal, para que reciba la información de los próximos capítulos. Creo que esto es todo por ahora. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta la próxima.